Imagina tomar lo que debería ser la foto perfecta de unas vacaciones familiares, solo para desaparecer sin dejar rastro momentos después. Durante 7 angustiosos años. La desaparición de la familia Henderson en las cataratas del Niágara atormentó a los investigadores y dejó a sus seres queridos desesperados por respuestas que parecían imposibles de encontrar. Pero, ¿y si te dijera que un solo vuelo de dron descubrió recientemente evidencia que cambia todo lo que creíamos saber sobre este caso? ¿Qué estuvo oculto en esos bosques durante casi una década? ¿Por qué los equipos de búsqueda originales pasaron por alto este descubrimiento crucial? Y lo más perturbador de todo, ¿qué pasó realmente en esos momentos finales antes de que una familia entera simplemente dejara de existir? Antes de que descubramos lo que reveló ese metraje de dron, sé que estás aquí porque los casos sin resolver como este nos hacen a todos buscar la verdad que los investigadores no pudieron encontrar. Tómate un momento para decirme en los comentarios qué te atrajo a esta historia. Tu participación ayuda a asegurar que misterios como la desaparición de la familia Henderson reciban la atención y el respeto que merecen. La familia Henderson parecía cualquier otra familia de turistas en esa soleada mañana de julio de 2017. El padre, Michael, de 42 años, trabajaba como contador. La madre, Sarah, de 38 años, era maestra de escuela primaria. Sus hijos, Emma, de 12 años, y Jake, de 9 años, estaban emocionados por su primer viaje a las cataratas del Niágara. Habían planeado estas vacaciones durante meses, ahorrando cada centavo para lo que llamaban su escapada soñada. El clima era perfecto, cielos despejados, temperaturas cálidas y miles de otras familias disfrutando de las famosas cataratas. Michael publicó en Facebook esa mañana, por fin aquí. Los niños están más que emocionados. Pero lo que comenzó como la aventura familiar perfecta se convertiría en una de las desapariciones más desconcertantes de América del Norte. Pocos sabían que alguien los estaba observando ese día. A las 2:47 de la tarde exactamente, Sarah Henderson tomó lo que se convertiría en la foto familiar más analizada en la historia de las personas desaparecidas. La imagen muestra a los 4 miembros de la familia sonriendo ampliamente con las cataratas del Niágara rugiendo detrás de ellos. Michael tiene su brazo alrededor de Sarah, mientras que Emma y Jake sostienen bebidas coloridas que compraron en un puesto cercano. Todos se ven felices, relajados y completamente ajenos a lo que estaba por suceder. La foto se subió automáticamente al almacenamiento en la nube de Sarah, creando una marca de tiempo permanente de su último momento conocido juntos. Testigos declararon más tarde a la policía que vieron a la familia cerca de la plataforma de observación alrededor de las 3 de la tarde. Una cámara de seguridad los captó caminando hacia el área de estacionamiento a las 3:15 de la tarde. Después de eso, fue como si la tierra simplemente se los hubiera tragado. Pero había algo extraño en su auto ese día, algo que nadie notó hasta que fue demasiado tarde. Cuando la familia Henderson no regresó a su hotel esa noche, el personal inicialmente no se preocupó. Los turistas a menudo se quedaban fuera hasta tarde explorando la zona. Pero a medianoche, cuando sus camas seguían intactas y su equipaje permanecía exactamente donde lo habían dejado, las alarmas comenzaron a sonar. El gerente del hotel llamó a la policía local a las 6 de la mañana siguiente. Lo que los oficiales descubrieron a continuación les heló la sangre. El auto de alquiler de la familia no estaba en el estacionamiento del hotel, pero no se encontró en ninguna de las áreas de estacionamiento para turistas alrededor de las cataratas del Niágara. Sus teléfonos móviles se apagaron todos exactamente a las 3:22 de la tarde, solo 7 minutos después de la última grabación de la cámara de seguridad. Las tarjetas de crédito no mostraron actividad después de la compra de las bebidas a las 2:30 de la tarde. Lo más perturbador de todo, ningún miembro de la familia había informado a nadie, ni amigos, ni familiares cercanos, ni siquiera la preocupada madre de Sarah, sobre planes de abandonar el área de las cataratas. Las primeras 48 horas revelarían pistas que no tenían ningún sentido. La detective María Santos había trabajado en casos de personas desaparecidas durante 15 años,
pero la desaparición de los Henderson se sintió diferente desde el principio. 4 personas no desaparecen simplemente en el aire, le dijo a los reporteros, especialmente una familia con 2 niños pequeños. La búsqueda inicial involucró a más de 200 oficiales, perros de búsqueda, helicópteros y equipos de buceo. Peinaron cada centímetro del área de las cataratas del Niágara, desde los lugares turísticos hasta los senderos de caminata más remotos. Las autoridades canadienses se unieron a la búsqueda, pensando que la familia podría haber cruzado la frontera. Pero después de 72 horas de búsqueda intensiva, no encontraron absolutamente nada. Ni ropa, ni objetos personales, ni rastro del auto de alquiler, ni testigos que recordaran haberlos visto después de las 3:15 de la tarde. El caso fue clasificado oficialmente como una investigación de personas desaparecidas. Pero en privado, los detectives temían lo peor. Entonces llegó la primera pista extraña que atormentaría a los investigadores durante años. 3 días después de iniciada la búsqueda, la policía recibió una llamada que lo cambió todo. Una denuncia anónima llegó a las 11:43 de la noche de alguien que afirmaba haber visto el auto de alquiler de la familia Henderson conduciendo rápido por un camino rural remoto a unas 20 millas de las cataratas del Niágara. El informante describió el auto perfectamente, un Toyota Camry plateado con el número de matrícula correcto. Pero lo que hizo que la sangre de los detectives se helara fue que el informante dijo que esto ocurrió a las 4:30 de la tarde del día en que la familia desapareció. Más de 1 hora después de que se les perdiera el rastro. Más extraño aún, el camino descrito era un sendero angosto y poco usado que conducía profundamente a la región del bosque de los Finger Lakes. ¿Por qué una familia de turistas con 2 niños pequeños conduciría por un camino tan remoto? La policía se apresuró al área y encontró marcas de neumáticos que podrían haber pertenecido a cualquier auto. Pero también encontraron algo más, algo que sugería que los Henderson no estaban solos ese día. Las marcas de neumáticos llevaron a los investigadores a uno de los terrenos más densos e implacables del norte del estado de Nueva York. No eran senderos de caminata ni áreas de acampada. Era un bosque crudo donde incluso los excursionistas experimentados raramente se aventuraban. Los equipos de búsqueda con perros siguieron las pistas durante millas, pero el rastro se perdió donde el camino de tierra terminaba y comenzaba la vegetación espesa. Los helicópteros sobrevolaron durante días, pero el dosel arbóreo era tan denso que detectar algo desde arriba era casi imposible. Los equipos en tierra reportaron ramas rotas y maleza perturbada, pero nada definitivo. El bosque parecía haber devorado cada rastro de la familia desaparecida. Después de 2 semanas de búsqueda, las autoridades suspendieron la investigación activa en esa área. El terreno era simplemente demasiado vasto y peligroso para que los equipos continuaran. Lo que no sabían era que la respuesta estaba a solo 300 yardas de donde detuvieron la búsqueda. La desaparición de los Henderson se convirtió rápidamente en noticia nacional. Los programas de noticias por cable presentaban la historia cada noche, y la última foto de la familia fue compartida millones de veces en las redes sociales. Con la atención mediática llegaron cientos de pistas y supuestos avistamientos. La gente reportó haber visto a la familia en estaciones de servicio en 3 estados. Otros afirmaban haberlos visto en parques temáticos, centros comerciales e incluso abordando vuelos a México. Cada pista fue investigada, pero todas llevaron a callejones sin salida. Algunas pistas claramente provenían de personas en busca de atención, mientras que otras parecían genuinas, pero resultaron ser casos de identidad equivocada. La pista más prometedora vino de un camionero que juró haber visto a Michael Henderson en una parada de descanso en Pensilvania, pero las cámaras de seguridad mostraron que se trataba de alguien completamente diferente. Después de 6 meses, el FBI se unió a la investigación, pero incluso sus recursos no pudieron resolver el caso. Mientras tanto, algo estaba ocurriendo en ese bosque que nadie sabía. A medida que la investigación continuaba, los detectives indagaron profundamente en la vida de la familia Henderson, buscando cualquier pista que pudiera explicar su desaparición.
Lo que encontraron fue una familia estadounidense perfectamente normal. Michael no tenía deudas, ni enemigos, ni antecedentes de problemas de salud mental. Sus compañeros de trabajo lo describían como confiable y amable. Sarah era querida por sus estudiantes y colegas maestros. No tenía secretos, ni aventuras amorosas, ni motivos para huir con sus hijos. Emma y Jake eran niños típicos, buenos estudiantes que amaban el fútbol y los videojuegos. La familia no tenía conexión con drogas, crímenes ni nada peligroso. Sus finanzas eran estables, su matrimonio era sólido y tenían relaciones fuertes con familiares y amigos cercanos. De hecho, eran tan normales que los investigadores comenzaron a sospechar que algo verdaderamente siniestro les había sucedido. Pero había un detalle sobre Michael que no saldría a la luz hasta mucho después, un detalle que podría haber salvado sus vidas. El 15 de julio de 2018, exactamente un año después de que la familia Henderson desapareciera, la detective Santos se paró en el mismo lugar donde se tomó su última foto, esperando alguna nueva perspectiva o inspiración. El caso se había enfriado a pesar de miles de horas de investigación y cientos de miles de dólares gastados en la búsqueda. Los familiares cercanos de la familia realizaron un servicio conmemorativo, aunque se negaron a abandonar la esperanza de que sus seres queridos aún pudieran estar vivos en alguna parte. La madre de Sarah, Dorothy, hizo un emotivo llamado en televisión: "Si alguien tiene a mi hija y mis nietos, por favor, déjenlos volver a casa. No haremos preguntas. Solo los queremos de vuelta". El ruego fue compartido millones de veces, pero no trajo nueva información. La policía mantuvo el expediente del caso abierto, pero sin nuevas pistas, no había mucho más que pudieran hacer. Lo que nadie sabía era que, a solo 5 millas de distancia, la naturaleza estaba revelando lentamente su secreto. Para 2020, el caso Henderson se había unido a las filas de los misterios sin resolver más famosos de Estados Unidos. Los podcasts de crímenes reales presentaban su historia. Los documentalistas se contactaron con la familia, y los detectives en línea propusieron innumerables teorías. Algunos creían que la familia había sido asesinada por un asesino aleatorio. Otros pensaban que se habían perdido de alguna manera en la naturaleza y murieron de exposición. Algunos teóricos de la conspiración incluso sugirieron que la familia había escenificado su propia desaparición, aunque los investigadores no encontraron evidencia que respaldara esta teoría. El aula de Sarah Henderson permaneció vacía durante 2 años antes de que la escuela finalmente tuviera que contratar a una maestra suplente. La firma de contabilidad de Michael mantuvo su oficina exactamente como él la había dejado durante 18 meses. Las habitaciones de los niños en casa se convirtieron en santuarios que su abuela no podía soportar cambiar. A medida que pasaba el tiempo, incluso los familiares más optimistas comenzaron a aceptar que podrían no volver a ver a los Henderson. Pero en 2024, la tecnología finalmente alcanzaría este misterio de 7 años. Conoce a Jake Morrison, un fotógrafo de vida silvestre de 34 años que se especializa en imágenes aéreas de áreas naturales remotas. En marzo de 2024, Jake fue contratado por el Departamento de Conservación Ambiental del Estado de Nueva York para documentar la recuperación forestal en áreas afectadas por tormentas recientes. Había estado volando drones profesionalmente durante 8 años y había capturado imágenes en algunas de las áreas silvestres más remotas de América del Norte. Jake era metódico en su trabajo, volando en patrones de cuadrícula precisos para asegurar una cobertura completa de cada área que documentaba. El 15 de marzo de 2024, estaba mapeando una sección de bosque a unas 25 millas de las cataratas del Niágara, un área que había sido golpeada por fuertes vientos el invierno anterior. La tormenta había derribado cientos de árboles, creando nuevos claros donde la luz solar podía llegar al suelo del bosque por primera vez en décadas. Jake no tenía idea de que estaba a punto de resolver uno de los casos de personas desaparecidas más famosos de la región. El 15 de marzo comenzó como cualquier otro día de trabajo para Jake.
Llegó al camino de acceso al bosque antes del amanecer, queriendo aprovechar el aire tranquilo de la mañana para condiciones óptimas de vuelo de drones. Su asignación era documentar cómo la vida silvestre estaba regresando a las áreas donde los árboles caídos habían creado nuevas aberturas en el dosel forestal. Jake lanzó su dron a las 7:30 de la mañana y comenzó su vuelo en un patrón de cuadrícula sistemático. La cámara de alta definición capturó cada detalle del suelo del bosque, troncos caídos, nuevo crecimiento, senderos de animales y el ocasional pedazo de basura dejado por excursionistas. Durante 3 horas, Jake voló su dron metódicamente de un lado a otro, cubriendo milla cuadrada tras milla cuadrada de bosque denso. La mayor parte de lo que vio era exactamente lo que esperaba: árboles, maleza, rocas y los desechos naturales de un ecosistema forestal. Pero a las 10:47 de la mañana, su cámara captó algo que lo hizo congelarse de incredulidad. Jake estaba revisando su metraje en su computadora portátil cuando lo vio. Al principio, pensó que era solo otro árbol caído cubierto de musgo y vegetación, pero algo en la forma lo hizo pausar el video y acercar la imagen. El objeto era demasiado geométrico, demasiado uniforme para ser natural. Jake mejoró la imagen y ajustó el contraste. Lo que vio hizo que sus manos temblaran. Parcialmente oculto bajo 7 años de crecimiento vegetal, cubierto de musgo y rodeado de ramas caídas, había inequívocamente un auto plateado que parecía exactamente un sedán. Jake llamó inmediatamente a su supervisor, pero su jefe le dijo que contactara directamente a la policía. «Esto está muy por encima de mi nivel», dijo su supervisor. «Si hay un auto en esos bosques, podría haber». Jake no necesitó que terminara la frase. Jake había encontrado lo que había estado oculto en esos bosques durante casi una década. Pero lo que descubrió a continuación fue aún más impactante. La detective Santos, ahora sargento, recibió la llamada a las 11:30 de la mañana. Cuando Jake Morrison explicó lo que su dron había capturado, sintió que su corazón dio un vuelco. Después de 7 años, ¿podría ser este finalmente el avance que habían estado esperando? Santos contactó inmediatamente al departamento del sheriff y solicitó un equipo de búsqueda y rescate para acceder a la ubicación remota. Las coordenadas que Jake proporcionó estaban profundas en el bosque, a más de 2 millas de la carretera más cercana. Se necesitaría equipo especializado y personal experimentado para llegar al sitio de manera segura. Para las 2 de la tarde, un equipo de 6 oficiales y 2 especialistas en búsqueda estaban caminando a través de una densa maleza hacia las coordenadas GPS. El bosque era tan denso que tuvieron que cortar su camino en algunos lugares. Después de 90 minutos de caminata difícil, llegaron al área donde el dron de Jake había detectado el objeto misterioso. Lo que encontraron allí respondería a algunas preguntas, pero crearía muchas más perturbadoras. Cuando el equipo de búsqueda finalmente llegó a las coordenadas, encontró exactamente lo que el dron de Jake había capturado. Allí, casi completamente oculto por 7 años de crecimiento natural, estaba un Toyota Camry plateado. La placa de matrícula, apenas visible a través del musgo y la vegetación, coincidía exactamente con el auto de alquiler de la familia Henderson. El oficial Tom Bradley, un veterano de 20 años, dijo más tarde que fue una de las vistas más inquietantes que había encontrado. El auto estaba en un pequeño claro natural rodeado de árboles que habían crecido a su alrededor con los años. Las enredaderas habían crecido a través de las ventanas rotas, y todo el vehículo estaba cubierto por una gruesa capa de musgo y hojas caídas. Parecía algo sacado de una película postapocalíptica, un pedazo de civilización que la naturaleza había reclamado lentamente. El equipo aseguró inmediatamente la escena y llamó a especialistas forenses adicionales. Pero la verdadera pregunta no era cómo llegó el auto allí. Era qué encontrarían dentro. Para la noche, el claro forestal remoto se había transformado en una escena del crimen cuidadosamente controlada. Luces portátiles iluminaban el vehículo cubierto de musgo mientras los especialistas forenses comenzaban el delicado proceso de documentar todo antes de perturbar la escena. La doctora Patricia Wong,
La investigadora forense principal había trabajado en cientos de casos, pero nunca había visto un vehículo que la naturaleza hubiera reclamado de esta manera. El equipo usó cepillos y herramientas especiales para quitar cuidadosamente la vegetación del auto sin destruir evidencia potencial. Cada hoja, cada pedazo de musgo, cada rama fue fotografiada y catalogada antes de ser removida. El proceso fue minuciosamente lento, pero crucial para preservar cualquier pista sobre lo que le había sucedido a la familia Henderson. Cuando la luz del día se desvaneció, se instalaron potentes luces LED alrededor del perímetro. Cuando finalmente abrieron la puerta del lado del conductor, lo que encontraron dentro cambiaría la dirección completa de la investigación. El interior del auto contó una historia que hizo que la sangre del equipo forense se helara. Las pertenencias personales de los Henderson seguían allí, el bolso de Sarah en el asiento del copiloto, las mochilas de los niños en la parte trasera, la billetera de Michael en la consola central. Pero no había cuerpos dentro del vehículo. Aún más perturbador, había claras señales de lucha. El asiento del conductor estaba empujado mucho más atrás de lo que habría estado para la estatura de Michael. El volante tenía rasguños como si alguien lo hubiera agarrado desesperadamente. Lo más escalofriante de todo, había lo que parecían ser marcas de sujeción en los asientos, impresiones en la tela que sugerían que se habían usado cuerdas o bridas. La doctora Wong recolectó cuidadosamente muestras de tela y fotografió cada detalle. Las ventanas del auto habían sido rotas desde el exterior, permitiendo que el bosque invadiera gradualmente el interior durante 7 años. Pero la evidencia más perturbadora se encontró en el maletero. Cuando los especialistas forenses finalmente abrieron el maletero del Toyota Camry, descubrieron evidencia que transformó la desaparición de los Henderson de un caso de personas desaparecidas en algo mucho más oscuro. Dentro del maletero, preservado por el interior relativamente seco del auto, encontraron cinta adhesiva, bridas y una palanca que claramente no pertenecía a la familia Henderson. Estos no eran artículos que una familia empacaría para unas vacaciones en las cataratas del Niágara. Aún más perturbador, encontraron ropa de niños que había sido cortada con un instrumento afilado, la camiseta favorita de Emma y los shorts de fútbol de Jaque, ambos con lo que parecían ser manchas de sangre seca. La doctora Wong llamó inmediatamente a especialistas forenses adicionales y a un fotógrafo de escenas del crimen. La evidencia sugería que la familia Henderson había sido víctima de un crimen violento, no de un accidente o de perderse en la naturaleza. Pero si la familia no estaba en el auto, ¿dónde estaban? ¿Y estaban aún vivos? Con evidencia de un crimen ahora confirmada, las fuerzas del orden lanzaron la operación de búsqueda más grande en la historia de la región. Más de 300 oficiales, agentes del FBI y especialistas en búsqueda peinaron cada centímetro de bosque dentro de un radio de 5 millas del auto abandonado. Se trajeron perros de rastreo para buscar restos humanos. Se utilizó radar de penetración terrestre para verificar sitios de entierro. Helicópteros con cámaras de imágenes térmicas barrieron el área desde arriba. La búsqueda continuó durante 6 semanas, pero a pesar del esfuerzo masivo, no se encontró rastro de los miembros de la familia Henderson. El bosque había guardado su secreto durante 7 años y no estaba revelando más pistas fácilmente. Mientras tanto, el análisis forense de la evidencia encontrada en el auto comenzaba a pintar un cuadro de lo que podría haber sucedido en ese día de julio de 2017. Los resultados de ADN revelarían algo que nadie vio venir. El laboratorio forense trabajó sin descanso para analizar la evidencia encontrada en el auto de la familia Henderson. Las muestras de sangre de la ropa de los niños confirmaron lo que todos temían, pertenecían a Emma y Jaque Henderson. Pero también había ADN de al menos 2 personas más, ninguna de las cuales estaba en la base de datos nacional. Esto significaba que los perpetradores no tenían antecedentes penales previos, lo que los hacía mucho más difíciles de identificar y rastrear. Las bridas y la cinta adhesiva mostraban huellas dactilares, pero nuevamente, no había coincidencias en el sistema.
Sin embargo, los expertos forenses pudieron determinar que las herramientas encontradas en el maletero fueron compradas en una cadena de ferreterías específica. Los agentes del FBI comenzaron el arduo proceso de revisar las grabaciones de las cámaras de seguridad de todas las tiendas de la región, buscando a alguien que hubiera comprado esos artículos exactos en los días previos a la desaparición de la familia Henderson. Lo que descubrieron los llevaría a un sospechoso que nadie esperaba. Después de revisar cientos de horas de grabaciones de seguridad de ferreterías dentro de un radio de 100 millas de las cataratas del Niágara, los agentes del FBI lograron un avance. El 13 de julio de 2017, solo 2 días antes de que la familia Henderson desapareciera, un hombre había comprado bridas, cinta adhesiva y una palanca en una ferretería en Buffalo, Nueva York. La compra se hizo en efectivo, pero las cámaras de seguridad de alta definición de la tienda capturaron imágenes claras del comprador. Parecía tener unos 30 años, de estatura y complexión promedio, con cabello oscuro y sin características distintivas. Parecía nervioso, mirando por encima de su hombro varias veces mientras realizaba la compra. El empleado de la tienda que lo atendió recordaba la transacción porque el hombre estaba sudando mucho a pesar del aire acondicionado de la tienda. Los agentes del FBI distribuyeron la imagen del sospechoso a las agencias de aplicación de la ley en toda la región y lanzaron un llamado público para obtener información. En 24 horas, recibieron una pista que abriría el caso de par en par. La llamada llegó a la línea de denuncias del FBI a las 2:15 de la mañana de un martes. Una mujer, hablando en voz baja, afirmó que reconoció al hombre de las imágenes de seguridad de la ferretería. Dijo que su nombre era David Coleman y que había estado obsesionado con casos de crímenes reales y historias de personas desaparecidas durante años. Según la denunciante, Coleman había mencionado específicamente el caso de la familia Henderson varias veces, mostrando lo que ella describió como un interés malsano en los detalles. La mujer afirmó ser la exnovia de Coleman y dijo que había terminado con él debido a su comportamiento perturbador y fantasías violentas. Proporcionó una dirección en un área rural a unas 40 millas de donde se encontró el auto. Los agentes del FBI comenzaron inmediatamente la vigilancia de la propiedad mientras obtenían órdenes de registro. Lo que observaron durante las siguientes 48 horas los convenció de que habían encontrado a su sospechoso. Pero Coleman no estaba solo. Y lo que descubrieron en su propiedad revelaría el alcance total de esta pesadilla. Durante 48 horas, los agentes del FBI observaron la propiedad remota de David Coleman a través de binoculares de alta potencia y dispositivos de escucha. Lo que observaron fue profundamente perturbador. Coleman vivía solo en una granja deteriorada rodeada de bosques densos, el lugar perfecto para ocultar actividades criminales. Los agentes notaron que Coleman mantenía horarios inusuales, a menudo permaneciendo despierto toda la noche y durmiendo durante el día. Rara vez salía de su propiedad, y cuando lo hacía, conducía un vehículo diferente cada vez, lo que sugería que tenía acceso a varios autos. Lo más escalofriante de todo, los agentes observaron a Coleman cavando en su patio trasero en múltiples ocasiones, siempre de noche y siempre solo. La propiedad tenía varios edificios anexos que podían ocultar fácilmente evidencia o incluso víctimas. La agente María Rodríguez, quien lideraba el equipo de vigilancia, dijo más tarde que el comportamiento de Coleman sugería que estaba ocultando algo terrible o preparándose para algo peor. En la tercera noche de vigilancia, vieron algo que los obligó a actuar de inmediato. A las 11:47 de la noche de la tercera noche de vigilancia, los agentes observaron a Coleman cargando lo que parecían ser bolsas de plástico pesadas en la parte trasera de una camioneta. Las bolsas estaban claramente cargadas con algo sustancial, y Coleman luchaba por levantarlas. La agente Rodríguez tomó la decisión de intervenir de inmediato, temiendo que Coleman pudiera estar destruyendo evidencia o, peor aún, deshaciéndose de cuerpos. En minutos, equipos tácticos rodearon la propiedad mientras helicópteros brindaban apoyo desde el aire. Coleman fue arrestado sin incidentes mientras intentaba alejarse de su propiedad. No mostró sorpresa por ser atrapado,
lo que los agentes encontraron particularmente perturbador. De hecho, Coleman parecía casi aliviado, como si hubiera estado esperando este momento durante 7 años. Las bolsas de plástico en su camioneta contenían herramientas y equipos, no cuerpos. Pero lo que los agentes encontraron al registrar su propiedad revelaría el verdadero horror de lo que le había sucedido a la familia Henderson. Las primeras palabras de Coleman a los investigadores les helarían la sangre. Cuando David Coleman fue llevado a interrogar, sus primeras palabras a la detective Santos fueron: «He estado esperando que me encuentren». Renunció a su derecho a un abogado y comenzó inmediatamente a hablar sobre la familia Henderson. La confesión de Coleman fue detallada, metódica y absolutamente aterradora. Había estado siguiendo a familias que visitaban las cataratas del Niágara durante meses, estudiando sus patrones y buscando a las víctimas perfectas. Los Henderson captaron su atención porque parecían una familia feliz y normal, exactamente lo que él estaba buscando. Coleman los había seguido desde su hotel hasta las cataratas, observando y esperando el momento adecuado para atacar. Describió con detalles escalofriantes cómo se acercó a ellos en el área de estacionamiento, fingiendo ser un turista perdido pidiendo direcciones. Lo que Coleman reveló a continuación sobre esos momentos finales respondería a la tercera pregunta que había atormentado a los investigadores durante 7 años. Pero la verdad fue peor de lo que nadie imaginó. Según la confesión de Coleman, se acercó a la familia Henderson a las 3:20 de la tarde, justo cuando regresaban a su auto de alquiler. Fingió ser un turista confundido que necesitaba indicaciones para una atracción cercana. Michael Henderson, siendo la persona amable que era, se detuvo a ayudar. Esto era exactamente lo que Coleman había esperado. Mientras Michael estaba distraído mirando el mapa falso de Coleman, este lo golpeó en la cabeza con un arma que había escondido en su chaqueta. Sarah gritó, lo que hizo que otros turistas miraran en su dirección, por lo que Coleman rápidamente obligó a la familia a entrar en su propio auto a punta de pistola. Los niños estaban aterrorizados, pero siguieron las instrucciones susurradas de sus padres de permanecer callados y cooperar. Coleman los condujo lejos del área turística hacia el camino forestal remoto, donde el denunciante anónimo los había visto. Lo que realmente sucedió en esos momentos finales fue aún más trágico de lo que los investigadores temían. Coleman obligó a Michael a conducir mientras apuntaba con un arma a la familia. Sarah intentó consolar a los niños, susurrando que todo estaría bien. Pero Coleman le ordenó que se callara. Según su confesión, Coleman los dirigió cada vez más profundo en el bosque por caminos cada vez más remotos. Afirmó que originalmente planeaba robarles y dejarlos ir, pero dijo que los niños habían visto su rostro con demasiada claridad. Cuando llegaron al claro aislado donde eventualmente se encontraría el auto, Coleman ordenó a todos que salieran del vehículo. Michael le suplicó a Coleman que dejara ir a su familia, ofreciéndole todo su dinero y objetos de valor. Sarah también le rogó a Coleman, diciéndole que los niños eran inocentes y no merecían ser lastimados. Pero Coleman ya había tomado su decisión. Había traído cuerdas y ataduras consigo, lo que indicaba que esto había sido planeado desde el principio. Lo que sucedió a continuación revelaría por qué los equipos de búsqueda nunca encontraron los cuerpos de la familia. La confesión de Coleman reveló que había obligado a la familia a adentrarse más en el bosque, lejos de su auto, a un lugar que había explorado semanas antes. Era una depresión natural en el suelo del bosque, oculta por una vegetación espesa y casi imposible de encontrar a menos que supieras exactamente dónde buscar. Coleman afirmó que Michael había intentado luchar para proteger a su familia, pero Coleman estaba preparado con armas y ataduras. Los niños observaron aterrorizados cómo su padre fue dominado. Coleman dijo que Sarah le había suplicado que perdonara la vida de los niños, ofreciéndose a hacer cualquier cosa que él quisiera si dejaba ir a Emma y Jake. Pero Coleman había cruzado una línea de la que no había retorno. Admitió haber matado a toda la familia en ese lugar oculto, luego enterró sus cuerpos en una tumba que había cavado de antemano. Pero la historia de Coleman estaba a punto de tomar un giro aún más perturbador.
Después de asesinar a la familia Henderson, Coleman pasó horas encubriendo su crimen. Arrastró su auto de alquiler más adentro del bosque y usó ramas y escombros para camuflarlo. Durante las semanas y meses siguientes, Coleman regresó al lugar varias veces para asegurarse de que el auto permaneciera oculto mientras la vegetación crecía sobre él. También movió los cuerpos de la familia a diferentes ubicaciones, haciendo casi imposible que los equipos de búsqueda los encontraran, incluso si buscaban en el área correcta. Coleman admitió que había seguido la cobertura de noticias sobre los esfuerzos de búsqueda e incluso se había unido a algunas de las partidas de búsqueda voluntaria para seguirle la pista a lo cerca que estaban los investigadores de su escena del crimen. Esta revelación sorprendió a los investigadores. Coleman literalmente había ayudado a buscar a la familia que había asesinado. Pero aún había una pregunta crucial que la confesión de Coleman no había respondido. La detective Santos le preguntó a Coleman la pregunta que había atormentado la investigación durante 7 años, ¿por qué los equipos de búsqueda originales pasaron por alto el auto cuando estaban tan cerca de encontrarlo? La respuesta de Coleman reveló la escalofriante magnitud de su preparación y conocimiento. Había investigado extensamente las técnicas de búsqueda y rescate y había elegido específicamente el lugar donde escondió el auto porque sabía cómo funcionaban los patrones de búsqueda. La ubicación donde ocultó el auto estaba en un punto ciego natural, un área que parecería haber sido buscada desde múltiples ángulos, pero donde un pequeño claro podía permanecer oculto a la vista. Coleman también había usado su conocimiento de los perros de rastreo a su favor, moviendo los cuerpos a ubicaciones a favor del viento de donde esperaba que los buscadores enfocaran sus esfuerzos. Los equipos de búsqueda originales habían pasado por alto este descubrimiento crucial porque Coleman los había superado en cada paso, pero su suerte estaba a punto de agotarse. Armados con la confesión detallada de Coleman y las ubicaciones precisas, las fuerzas del orden lanzaron una operación de recuperación para encontrar los restos de la familia Henderson. El área que Coleman describió era aún más remota y difícil de acceder que donde se encontró el auto. Se necesitó equipo especializado y escaladores expertos para llegar al lugar de manera segura. Después de 3 días de excavación cuidadosa, los investigadores encontraron exactamente lo que Coleman había descrito, el lugar de descanso final de Michael, Sarah, Emma y Jake Henderson. El descubrimiento trajo un cierre a 7 años de incertidumbre, pero también confirmó los peores temores de todos los que habían esperado que la familia de alguna manera aún estuviera viva. La operación de recuperación se llevó a cabo con el máximo respeto y dignidad. Cada miembro de la familia fue cuidadosamente removido de su lugar de descanso y transportado a la oficina del forense para su identificación oficial. Pero incluso con los cuerpos recuperados y el asesino bajo custodia, el caso aún guardaba una sorpresa final impactante. Cuando los expertos forenses analizaron las muestras de ADN de la escena del crimen y las compararon con el ADN de Coleman, hicieron un descubrimiento que nadie esperaba. El ADN desconocido encontrado en el auto no coincidía con Coleman en absoluto. Esto significaba que había al menos otra persona involucrada en el asesinato de la familia Henderson, un cómplice que aún estaba libre. La revelación envió ondas de choque al equipo de investigación. Coleman había confesado los asesinatos, pero nunca mencionó haber tenido un compañero. Cuando se le enfrentó con la evidencia de ADN, Coleman inicialmente negó haber tenido ayuda. Pero bajo un interrogatorio intenso, finalmente admitió la verdad. No había actuado solo. Había una segunda persona involucrada, alguien que lo ayudó a planear el ataque y a deshacerse de la evidencia. La renuencia de Coleman a nombrar a su cómplice sugirió que esta persona podría ser alguien cercano a él, alguien hacia quien sentía lealtad, a pesar de su participación en múltiples asesinatos. La identidad del cómplice de Coleman sorprendería a toda la comunidad. Bajo presión de los agentes del FBI y enfrentado con evidencia de ADN innegable, Coleman finalmente reveló la identidad de su cómplice, su propio hermano, Thomas Coleman. Thomas había ayudado a planear el ataque a la familia Henderson y estuvo presente durante los asesinatos. Según la confesión ampliada de David Coleman,
Thomas había sido quien conducía la camioneta que siguió a su auto de alquiler hasta el bosque, asegurándose de que no lo siguieran y proporcionando apoyo si algo salía mal. Thomas también había ayudado a cavar las tumbas y a mover los cuerpos a sus escondites finales. Los hermanos habían mantenido este terrible secreto durante 7 años, confiando completamente el uno en el otro para nunca revelar lo que habían hecho. Pero Thomas Coleman no tenía idea de que su hermano había sido arrestado y estaba cooperando con las autoridades. Los agentes del FBI comenzaron inmediatamente a buscar a Thomas, quien trabajaba como mecánico en un pueblo a unas 60 millas de distancia. Lo que encontraron en la casa de Thomas Coleman revelaría cuán profunda era esta conspiración. Los agentes del FBI arrestaron a Thomas Coleman en su lugar de trabajo sin incidentes. A diferencia de su hermano, Thomas intentó negar cualquier participación en los asesinatos de los Henderson, afirmando que no tenía idea de que estaba hablando David. Pero cuando se le enfrentó con la confesión detallada de su hermano y la evidencia de ADN, Thomas se dio cuenta de que sus mentiras no funcionarían. Su arresto sorprendió a sus compañeros de trabajo y vecinos, quienes lo describían como tranquilo y confiable. Nadie sospechaba que ocultaba un secreto tan oscuro. Durante su interrogatorio, Thomas proporcionó detalles adicionales sobre los asesinatos que corroboraban la confesión de su hermano. También reveló que los hermanos Coleman habían discutido atacar a otras familias. Pero habían tenido demasiado miedo de actuar nuevamente después de la enorme respuesta de las fuerzas del orden a la desaparición de los Henderson. Thomas llevó a los investigadores a evidencia adicional que había sido escondida en varios lugares de la región. Pero la revelación más perturbadora aún estaba por venir. Evidencia que sugería que la familia Henderson podría no haber sido sus primeras víctimas. Cuando los agentes del FBI registraron la casa y el taller de Thomas Coleman, encontraron una colección de recortes de periódicos, fotografías y objetos personales que sugerían que los hermanos Coleman habían estado involucrados en otras desapariciones sin resolver. Ocultos en el garaje de Thomas había recuerdos de al menos 3 otras familias que habían desaparecido en la región durante la última década. Había licencias de conducir, joyas y prendas de vestir que pertenecían a personas que habían desaparecido sin dejar rastro años antes. Cada artículo estaba cuidadosamente preservado y catalogado, sugiriendo que los hermanos habían guardado trofeos de sus víctimas. Este descubrimiento transformó el caso Henderson de un asesinato de una sola familia en una investigación de asesinatos en serie que abarcaba múltiples años y posiblemente múltiples estados. Las agencias de aplicación de la ley en todo el noreste comenzaron a revisar sus casos sin resolver, buscando cualquier conexión con los hermanos Coleman. El alcance total de sus crímenes apenas comenzaba a salir a la luz. A medida que los investigadores analizaban la evidencia encontrada en la propiedad de Thomas Coleman, comenzó a surgir un patrón perturbador. Los hermanos Coleman habían estado atacando a familias en vacaciones durante más de una década. Elegían específicamente familias con niños, creyendo que los padres serían más propensos a cooperar para proteger a sus hijos. Los hermanos seguían a las familias desde atracciones turísticas hasta áreas aisladas, luego atacaban cuando las víctimas estaban más vulnerables. La mayoría de sus víctimas anteriores habían estado viajando desde fuera del estado, lo que explicaba por qué las autoridades locales no habían conectado las desapariciones. Las familias simplemente habían desaparecido durante sus vacaciones, y las investigaciones habían sido manejadas por diferentes agencias de aplicación de la ley que no se comunicaban entre sí. La familia Henderson había sido el objetivo más grande de los hermanos, 4 víctimas en lugar de sus habituales 2 o 3. Esto podría haber sido lo que eventualmente llevó a su caída, ya que el esfuerzo masivo de búsqueda mantuvo el caso en el ojo público durante 7 años. Pero había una pieza más de evidencia que revelaría la verdadera extensión de su maldad. Escondido en una unidad de almacenamiento alquilada bajo un nombre falso, los investigadores encontraron lo que llamaron un kit de asesinato. Una colección de herramientas y suministros que los hermanos Coleman habían reunido específicamente para asesinar a sus víctimas.
El kit contenía armas, ataduras, herramientas de excavación, bolsas para cuerpos y químicos para destruir evidencia. Lo más perturbador de todo, contenía mapas detallados de áreas remotas en todo el noreste donde los cuerpos podían ser escondidos permanentemente. Los hermanos habían pasado años explorando ubicaciones y planificando sus crímenes con precisión metódica. Incluso habían practicado sus técnicas de ataque y sincronización para minimizar las posibilidades de ser atrapados. La unidad de almacenamiento también contenía notas escritas que describían a sus víctimas y sus asesinatos, sugiriendo que los hermanos habían estado documentando sus crímenes como un pasatiempo retorcido. Al leer estas notas, los investigadores se dieron cuenta de que los hermanos Coleman habían matado al menos a 12 personas en 10 años. La entrada final en su diario revelaría sus planes para un crimen aún más horrendo. La última entrada en el diario de los hermanos Coleman, fechada solo una semana antes del arresto de David, describía sus planes para lo que llamaron su gran final. Habían estado planeando atacar una reunión familiar en un área de acampada popular, con la intención de matar a una familia extendida completa de 15 personas. La entrada del diario incluía notas detalladas de vigilancia sobre la familia, su horario de acampada y la ubicación remota donde estaba planeada la reunión. Los hermanos habían pasado meses preparándose para este ataque, que habría sido su asesinato en masa más grande hasta el momento. Incluso habían alquilado una cabaña cerca del área de acampada y habían comenzado a acumular suministros para el ataque. Si David Coleman no hubiera sido atrapado cuando lo fue, 15 personas más inocentes habrían muerto. La acampada estaba programada para el fin de semana después de su arresto. Esta revelación cambiaría cómo las autoridades veían toda la investigación. Usando la evidencia encontrada en la unidad de almacenamiento de los hermanos Coleman, las fuerzas del orden pudieron identificar a la mayoría de sus víctimas anteriores. La familia Brennan de Ohio, padres y gemelas que desaparecieron mientras visitaban parques estatales en 2015. La pareja Martínez de Florida que desapareció durante su luna de miel en los Adirondacks en 2016. La pareja de ancianos Wilson de Pensilvania que nunca regresó de su viaje de aniversario en 2018. Cada caso había sido investigado por separado sin que se estableciera ninguna conexión entre ellos hasta ahora. Las familias de estas víctimas habían pasado años preguntándose qué les había pasado a sus seres queridos, al igual que la familia Henderson. Ahora, finalmente, tendrían respuestas y cierre. Pero el conocimiento de que sus familiares habían sido asesinados por asesinos en serie traía su propio tipo de dolor. Dorothy Henderson, la madre de Sarah, habló por todas las familias cuando dijo, necesitábamos saber la verdad, aunque la verdad es más horrible de lo que jamás imaginamos. Los procedimientos legales traerían aún más revelaciones impactantes. Mientras los fiscales preparaban su caso contra los hermanos Coleman, enfrentaron un desafío sin precedentes. Estaban lidiando con múltiples asesinatos en varios estados a lo largo de más de una década. La evidencia era abrumadora, pero organizarla en un caso coherente que pudiera presentarse a un jurado fue una tarea monumental. Los hermanos serían juzgados por separado, con David Coleman enfrentando cargos primero, ya que había confesado y estaba cooperando con las autoridades. Thomas Coleman continuó afirmando que solo seguía las órdenes de su hermano y que no tenía la intención de que nadie muriera. Pero la evidencia mostraba claramente que ambos hermanos eran igualmente responsables de planificar y llevar a cabo los asesinatos. El equipo de la fiscalía incluyó expertos en psicología de asesinos en serie, evidencia forense y testimonios de impacto de víctimas. Sabían que este sería uno de los casos más importantes en la historia de la región y estaban decididos a obtener justicia para todas las víctimas y sus familias. El juicio revelaría detalles sobre los asesinatos que incluso los investigadores no conocían. El juicio de David Coleman comenzó en una fría mañana de enero de 2025. La sala del tribunal estaba llena de familiares de las víctimas, reporteros y curiosos que habían seguido el caso durante años. Coleman no mostró ninguna emoción mientras se leían los cargos, 12 cargos de asesinato en primer grado, secuestro y conspiración.
El caso de la fiscalía fue metódico y devastador. Presentaron evidencia de ADN, las pertenencias personales de las víctimas encontradas en posesión de Coleman y su propia confesión detallada. Pero fue el testimonio de las familias lo que llevó a la sala del tribunal a las lágrimas. Dorothy Henderson habló sobre el amor de su hija Sarah por la enseñanza y los brillantes futuros de sus nietos que fueron truncados. Otros familiares describieron los años de incertidumbre y dolor que habían soportado, sin saber qué les había pasado a sus seres queridos. Coleman escuchó todo sin mostrar remordimiento ni emoción. Cuando Coleman finalmente tomó el estrado en su propia defensa, su testimonio sorprendería a todos en la sala del tribunal. Cuando David Coleman tomó el estrado, no mostró remordimiento por sus crímenes. En cambio, habló de sus víctimas como si fueran objetos en lugar de seres humanos. Describió con detalles escalofriantes cómo había elegido a cada familia, explicando sus criterios de selección como un cazador discutiendo su presa. Coleman afirmó que no sentía culpa por los asesinatos, diciendo que sus víctimas simplemente estaban en el lugar equivocado en el momento equivocado. Su testimonio fue tan perturbador que varios miembros del jurado estaban visiblemente conmocionados. El abogado designado por el tribunal de Coleman intentó argumentar que su cliente estaba mentalmente enfermo, pero el propio Coleman rechazó esta defensa. Sabía exactamente lo que estaba haciendo, dijo. Solo no me importaban las consecuencias. La fiscalía usó las propias palabras de Coleman en su contra, mostrando que no estaba loco, sino simplemente malvado. Su completa falta de remordimiento convenció al jurado de que merecía el castigo más severo posible. El veredicto del jurado se entregaría más rápido de lo que nadie esperaba. Después de deliberar durante menos de 3 horas, el jurado regresó con su veredicto, culpable de todos los cargos. David Coleman fue sentenciado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional más 200 años adicionales. El juez calificó los crímenes de Coleman como algunos de los más atroces en la historia del Estado y dijo que representaba lo peor de la humanidad. Cuando se leyó el veredicto, Dorothy Henderson rompió en llanto, sintiendo finalmente que su hija y nietos habían recibido justicia. Otros familiares se abrazaron entre sí y con los fiscales que habían trabajado tan duro para condenar a Coleman. El propio Coleman no mostró reacción al veredicto, mirando al frente como si los procedimientos no le concernieran. Fuera del tribunal, la detective Santos, ahora retirada, habló con los reporteros. Este caso me persiguió durante 7 años. Estoy agradecida de que finalmente obtuvimos respuestas para estas familias, aunque esas respuestas vinieron a un costo tan terrible. Pero el juicio de Thomas Coleman traería aún más sorpresas. El juicio de Thomas Coleman comenzó 6 meses después, y su estrategia de defensa fue completamente diferente a la de su hermano. Thomas afirmó que había sido manipulado y controlado por David durante toda su vida, y que había participado en los asesinatos solo porque temía a su hermano mayor. Sus abogados presentaron evidencia de abuso infantil y manipulación psicológica que habían hecho que Thomas dependiera de la aprobación de David. Argumentaron que Thomas también era una víctima, atrapado en las fantasías retorcidas de su hermano. La fiscalía contrarrestó que Thomas era un adulto que había tomado sus propias decisiones y que la evidencia mostraba que había sido un participante entusiasta en la planificación y ejecución de los asesinatos. Las entradas del diario encontradas en su unidad de almacenamiento mostraban que Thomas había sugerido varias de las víctimas y había ayudado a planificar sus ataques. También había sido quien sugirió guardar trofeos de sus víctimas. El jurado tendría que decidir entre 2 versiones muy diferentes de Thomas Coleman. El jurado de Thomas Coleman deliberó durante 2 días completos antes de llegar a su veredicto. Lo encontraron culpable de todos los cargos, pero recomendaron una sentencia de cadena perpetua en lugar de cadena perpetua sin libertad condicional, citando la evidencia de la manipulación de su hermano. El juez estuvo de acuerdo con la recomendación del jurado, sentenciando a Thomas a cadena perpetua con la posibilidad de libertad condicional después de 25 años. Las diferentes sentencias reflejaban la creencia del jurado de que, aunque ambos hermanos eran culpables, David había sido el principal arquitecto de sus crímenes.
Con ambos hermanos Coleman tras las rejas, las familias de sus víctimas finalmente tuvieron el cierre que habían buscado durante tantos años. La terrible experiencia de la familia Henderson, que comenzó con una simple foto de vacaciones en las cataratas del Niágara, finalmente había llegado a su fin. Los momentos finales antes de que la familia Henderson dejara de existir fueron exactamente tan horrendos como sus seres queridos habían temido. Pero ahora, al menos, conocían la verdad. En los meses posteriores a los juicios, las familias de las víctimas de los hermanos Coleman comenzaron el largo proceso de sanación. Se formaron grupos de apoyo para familiares que habían perdido seres queridos a manos de asesinos en serie. Dorothy Henderson se convirtió en una defensora de una mejor comunicación entre las agencias de aplicación de la ley, argumentando que si los departamentos de policía hubieran compartido información de manera más efectiva, los hermanos Coleman podrían haber sido atrapados años antes. El caso también llevó a cambios en cómo se investigan los casos de personas desaparecidas, con más énfasis en buscar patrones en múltiples jurisdicciones. El área forestal remota donde se encontró el auto de la familia Henderson se convirtió en un sitio conmemorativo no oficial, con personas dejando flores y mensajes de recuerdo. La Policía Estatal de Nueva York estableció una nueva unidad de casos sin resolver específicamente para revisar desapariciones no resueltas y buscar conexiones que podrían haberse pasado por alto. Pero hubo un descubrimiento más que proporcionaría una pequeña medida de consuelo a las familias de las víctimas. Entre las pertenencias personales recuperadas de la unidad de almacenamiento de los hermanos Coleman, los investigadores encontraron algo inesperado. Cartas que algunas de las víctimas habían escrito pero nunca tuvieron la oportunidad de enviar. Sarah Henderson había escrito una carta a su madre durante el viaje en auto de la familia a las cataratas del Niágara, describiendo lo emocionados que estaban los niños por sus vacaciones. Había planeado enviarla como una sorpresa cuando regresaran a casa. La carta fue encontrada en su bolso, aún sellada en su sobre. Otras víctimas también habían dejado mensajes finales, postales de vacaciones, entradas de diario y mensajes de voz que pintaban un cuadro de familias felices disfrutando de sus últimos momentos juntos. Estos descubrimientos proporcionaron a sus seres queridos una conexión final con las personas que habían perdido. Dorothy Henderson atesoró la última carta de su hija, que terminaba con las palabras: "Los niños están teniendo el mejor momento de sus vidas". Este es exactamente el tipo de recuerdo familiar que siempre esperé que creáramos juntos. Estos mensajes finales inspirarían un último acto de conmemoración. 2 años después de que terminaron los juicios, las familias de todas las víctimas de los hermanos Coleman se reunieron para crear un memorial permanente. El memorial se estableció en un parque tranquilo con vista a las cataratas del Niágara, no lejos de donde la familia Henderson había tomado su última fotografía. El memorial cuenta con una placa de bronce con los nombres de las 12 víctimas, rodeada por un jardín con flores que florecen durante todo el año. Cada familia contribuyó con algo personal al memorial: fotos, citas favoritas o pequeños recuerdos que representaban la vida de sus seres queridos. El memorial sirve como un lugar donde los familiares pueden venir a recordar a sus seres queridos y encontrar paz. También sirve como un recordatorio de que detrás de cada caso de personas desaparecidas hay personas reales con familias que las aman y que nunca dejarán de buscar respuestas. La inscripción en el memorial dice: "En memoria de aquellos que fueron arrebatados demasiado pronto y en honor a aquellos que nunca dejaron de buscarlos". El memorial se convertiría en un símbolo de esperanza para otras familias que enfrentan tragedias similares. El caso de la familia Henderson cambió cómo las fuerzas del orden abordan las investigaciones de personas desaparecidas. La lección clave fue la importancia de la comunicación entre agencias y la necesidad de buscar patrones en diferentes jurisdicciones. Si los departamentos de policía hubieran compartido información de manera más efectiva, los investigadores podrían haber notado que las familias estaban desapareciendo de áreas turísticas en todo el noreste. El caso también destacó la importancia de la nueva tecnología en la resolución de casos sin resolver.
Sin el metraje del dron de Jake Morrison, el auto de la familia Henderson podría no haber sido encontrado nunca y los hermanos Coleman podrían haber seguido matando durante años. La investigación mostró que incluso los crímenes más cuidadosamente planeados pueden resolverse con persistencia, tecnología y un poco de suerte. Más importante aún, el caso demostró que las familias nunca deben perder la esperanza de obtener respuestas, incluso cuando pasan años sin nuevas pistas. A veces, el avance llega cuando menos lo esperas. La historia de la familia Henderson continuaría impactando vidas mucho después de que terminaran los juicios. Hoy, el caso de la familia Henderson se estudia en las fuerzas del orden como un ejemplo de cómo la persistencia y la tecnología moderna pueden resolver incluso los casos sin resolver más desafiantes. Jake Morrison, el operador de drones que hizo el descubrimiento crucial, ha iniciado una organización sin fines de lucro que utiliza tecnología de drones para ayudar a buscar personas desaparecidas. Ya ha ayudado a resolver 3 otros casos sin resolver, brindando cierre a familias que habían estado esperando respuestas durante años. Dorothy Henderson ha escrito un libro sobre la terrible experiencia de su familia, con las ganancias destinadas a apoyar investigaciones de personas desaparecidas. El libro se ha convertido en un bestseller y ha ayudado a crear conciencia sobre las miles de familias que aún buscan a seres queridos desaparecidos. La historia de la familia Henderson es un recordatorio de que detrás de cada estadística sobre personas desaparecidas hay personas reales con familias reales que merecen respuestas. Su legado no es solo la justicia que finalmente se logró, sino la esperanza que han dado a otras familias de que la verdad eventualmente puede encontrarse, sin importar cuánto tiempo tome. La trágica desaparición de la familia Henderson en las cataratas del Niágara nos recuerda que detrás de cada caso de personas desaparecidas hay una familia desesperada buscando respuestas. Este misterio de crimen real muestra cómo los casos de desapariciones sin rastro pueden abrirse repentinamente años después a través de nueva tecnología e investigación persistente. Desde desaparecer sin dejar rastro hasta un descubrimiento impactante, su historia representa miles de casos de personas desaparecidas sin resolver donde las familias nunca dejan de esperar. Ya sean casos de niños y adultos desaparecidos, desapariciones misteriosas o casos de personas desaparecidas a largo plazo, cada misterio de desaparición merece la misma dedicación que los investigadores mostraron aquí. Si te fascinan los misterios reales sin resolver y las historias de personas desaparecidas llenas de suspense, déjanos saber en los comentarios qué casos famosos de personas desaparecidas te gustaría que cubriéramos a continuación. No olvides suscribirte para más documentales sobre desapariciones de crímenes reales y actualizaciones de investigaciones de personas desaparecidas que brindan cierre a familias que nunca se rindieron.